Bienvenidos al Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes, como siempre, que al final de este programa podrán encontrarlo completo. Podrán ver algunos apartes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer término, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Basset. Bienvenido, como siempre, a este programa, Marc. Muchas gracias. Héctor Chami es profesor de la Escuela de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, y columnista del País América. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido también. Un placer. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus. Bienvenida a sí mismo a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Marc, tiene que ver con la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Las elecciones son en 10 meses, el 8 de noviembre. Dentro del bando del Partido Demócrata hay 3 candidatos compitiendo por la aspiración. Hillary Clinton, la secretaria de Estado, Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, y Martin O'Malley, que fue gobernador del estado de Maryland. Dentro de los republicanos hay muchos más precandidatos y anoche tuvo lugar un nuevo debate de esa colectividad política. Había 7 de los aspirantes en Carolina del Sur en el escenario, pero todo se centró, hay que decirlo, esencialmente en un rifirrafe entre Donald Trump, multimillonario neoyorquino, y Ted Cruz, senador hispano por el estado de Texas, que además están encabezando las encuestas. En el promedio de la página Real Clear Politics, el señor Trump tiene un 34% de apoyo, el señor Cruz tiene un 19% de respaldo. ¿Qué ocurrió allí en este debate esencialmente? Y es lo que más destacan los periódicos, que a lo largo de los últimos días, el señor Donald Trump ha puesto en duda que el señor Ted Cruz pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos, porque el señor Cruz nació en Canadá y se supone que tiene que ser una persona que haya nacido en Estados Unidos quien llegue a la presidencia. Sin embargo, se considera legalmente que una persona que sea hija de un padre o una madre estadounidense y nazca en el exterior también se considera como nacido en Estados Unidos. Muy bien, pues el señor Trump ha hablado de eso en los últimos días, y en este debate el señor Ted Cruz dijo, no, es que aparte de esto hay una tesis de algunos juristas según la cual tampoco serían entonces considerados como nacidos en Estados Unidos quienes hayan nacido en efecto en territorio estadounidense, pero cuyo padre o madre sean extranjeros. Y dijo Cruz, en ese sentido, Donald Trump tampoco estaría dentro de no cumpliría las condiciones para llegar a la presidencia, porque la madre de Donald Trump nació en Escocia. Y el señor Cruz le dijo a Donald Trump, no voy a usar el nacimiento de su madre contra usted. La pregunta que hago es la siguiente, porque está en muchos periódicos hoy aquí en Estados Unidos. Es que la campaña republicana se puso, como se diría en inglés, nasty, cosa que traduciría se puso asquerosa. Bueno, es habitual cuando se acerca el momento de empezar a votar, y el momento de empezar a votar es el 1 de febrero con las asambleas electivas, o lo que llaman aquí caucus, en Iowa, y una semana después las primarias en New Hampshire. Pues cuando se acerca el momento, se pone dura la batalla, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando, y los choques que vimos ayer en el debate reflejan que hay 2 candidatos que están disputándose el liderazgo, ¿no? Y están disputándose la posibilidad de ganar el caucus de Iowa y después New Hampshire, ¿no? Y un poco ahí, no es que estas 2 elecciones, Iowa y New Hampshire, vayan a decir el nominado para las elecciones presidenciales de noviembre, pero sí que van a aclarar un poco el campo de batalla, ¿no? Y lo interesante es que estos 2 candidatos, Trump y Cruz, en ciertos aspectos son bastante similares, ¿no? Los 2 son muy vociferantes en contra de Washington, del establishment, son muy populistas, agitan la rabia y la insatisfacción y el enfado de una parte de los votantes de este país, y sobre todo republicanos, contra el mundo en general, diría, ¿no? Contra la situación de Estados Unidos, contra la situación de Estados Unidos en el mundo, contra Obama, contra los republicanos del Congreso. Y es decir, que tienen un perfil con similitudes, ¿no? Podríamos escribirlos al ala más conservadora del Partido Republicano, y son estos 2, sorprendentemente, quienes están encabezando los sondeos y quienes hasta ahora eran amigos o tenían una especie de pacto de no agresión, y ahora definitivamente, bueno, tiene que ganar alguien, y han empezado los disparos dialécticos. Se puso asquerosa la campaña republicana y se puede poner peor.
Y sí, va a ponerse más asquerosa, digámoslo así. Lo que ocurre es que cuando se va acercando el momento de la decisión, en este caso de las elecciones primarias, comienza a concentrarse el esfuerzo en el debate por el que está más cerca. Entonces los que están arriba, que son Trump y Cruz, comienzan a ignorar a los que están más abajo para restarse apoyos mutuamente. Entonces se pone asqueroso entre ellos, ignorando a los demás por el otro lado. Ahora bien, es muy curioso porque lo que decía Mark es muy importante en términos de que es un sistema peculiar. Las elecciones primarias son determinantes, pero no ocurren todas al mismo tiempo. Entonces van ocurriendo secuencialmente, comenzando en Iowa y luego en New Hampshire, efectivamente. Además por sistemas diferentes. Pero eso va limpiando el camino, porque a quienes no les va bien en esas elecciones comienzan a perder donantes. Y finalmente, si bien pueden continuar, continúan muy pobres y sin recursos no pueden financiar una campaña. Y entonces terminan renunciando. El camino comienza a limpiarse muy rápidamente en 3 o 4 elecciones. Ya vamos a ver que después de Iowa y de New Hampshire, en el caso del Partido Republicano, probablemente van a quedar 3, no más, o 4, y no los 9 o 10 o 11 que actualmente compiten. Jaime Hernández. A mí me llamó mucho, se puede decir que este mano a mano entre Ted Cruz y Donald Trump refleja la coyuntura, el momento, la cita inminente en Iowa, donde Ted Cruz había estado avanzando, porque Ted Cruz tiene ahí un amplio respaldo entre los evangelistas, y la verdad es que Donald Trump está actuando como un viejo e inteligente estratagema, sacando el saco de los viejos trucos, aventándole tierra en los ojos, dándole una patada en la entrepierna. Yo creo que es la estrategia indicada, es lo que está haciendo Donald Trump. Trump está operando realmente como un viejo zorro político, a pesar de que esta es la primera vez que está él como aspirante a la nominación presidencial. Yo creo que era previsible. Hubo otro mano a mano anoche entre Ted Cruz y Marco Rubio, en el que desde mi punto de vista Marco Rubio salió muy bien librado, lo hizo bastante bien, dejó en evidencia estas faltas de consistencia de Ted Cruz, pero claro, hablar de consistencia en este debate en el que prácticamente todo fue ataques, descalificaciones, en el que no hubo realmente el despepite de políticas, de propuestas concretas, realmente, no sé, es pedirle peras al olmo. Yo debo confesar que me pareció mucho más divertido este debate que los 5 anteriores. No sé si algo me pasa a mí o si realmente hubo más nivel de energía en esta ocasión. Lo cierto es que el tono del debate, y todos los candidatos lo trataron de seguir, el tono lo puso Trump y todos estaban bailando al ritmo de Trump, sí, siendo completamente agresivos, tratando de dar estas frases, lo que se llaman one-liners, para ganarle al otro, y eso generó un nivel de energía y de confrontación que fueron útiles en cierta forma para poder un poco descubrir el temperamento y las propuestas y la rapidez de cada uno de los candidatos. Es curioso que los que tenían más para perder fueron quienes ganaron el debate, a mi juicio, que fueron Donald Trump y Ted Cruz, y quienes tenían todo para perder no lograron recuperarse. Jeb Bush es un personaje que, dentro de la explicación que hizo Héctor, es casi una excepción porque él tiene dinero y no tiene carisma y no tiene votos. Entonces es interesante y será interesante ver cuál es la trayectoria de Jeb Bush a medida en que pasen estas primarias de los estados. Y Chris Christie, a pesar de que apareció otra vez el Chris Christie combativo y un poco grosero de su época de New Jersey, tampoco ha logrado recuperar terreno y sigue en los últimos escaños de esta campaña. Marco Rubio está en un sándwich entre los dos primeros y entre los otros que no tienen votos. No sé si la estrategia de Marco Rubio ahora es dejar que entre Ted Cruz y Donald Trump se peleen y luego capturar algunos votos de alguno de los dos. En todo caso, esto se ha de nuevo puesto más interesante, y las próximas semanas sin duda van a descartar algunos candidatos que ya no tienen por qué estar ahí. Yo quería agregar que el punto de Muni es muy importante porque ha sido una característica de todos los debates que han bailado la música de Trump. Y como la política ocurre en la tele, esa es la razón por la cual Trump está liderando en las encuestas, porque ha marcado el tempo, siguiendo con la metáfora, de todos los debates, desde el primero hasta el de ayer, que fue el último. Cambio de asunto, y tiene que ver también con la campaña, porque Hillary Clinton
la exsecretaria de Estado, según las encuestas, hoy en día lo tiene más complicado que en el año 2008 cuando perdió en las elecciones primarias con Barack Obama, que era candidato. En el año 2008, y esto es también un promedio de Real Clear Politics, la señora Clinton tenía una ventaja de un 16% sobre Barack Obama, que era precandidato, y sobre John Edwards, que también era precandidato. Resulta que hoy la ventaja que ella le lleva a Bernie Sanders es de solamente 8 puntos, un 8%. ¿Será que la señora Clinton puede llegar a perder la candidatura del Partido Demócrata entre este senador muy liberal, que ha sido independiente por años, de Vermont, que además tiene 74 años y llegaría a convertirse en el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos? Bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa en estas elecciones, porque ya con solo ver lo que ha ocurrido con Trump, que nadie, creo, o muy pocas personas anticipaban que durase más de 3 o 4 semanas cuando presentó su candidatura en junio, sí ha ocurrido esto, pero yo creo que hay que tomar estos datos con un poco de escepticismo. Es decir, no será un paseo, ¿no?, como se dice, la candidatura de Hillary, y ella lo sabe y está trabajando muy duro. En Iowa y en New Hampshire, sobre todo, Bernie Sanders puede tener un buen resultado, pero para ganar la nominación hace falta mucho más que Iowa y New Hampshire, y yo creo que sigue siendo favorita, aunque tendrá que trabajárselo, no será una cosa fácil. La incógnita es si Bernie Sanders es como Obama en el 2008, o si es como, no sé si os acordáis de Howard Dean en el 2004, que también era muy parecido y estuvo liderando, también era de Vermont como Bernie Sanders, era de izquierdas, lideraba las encuestas, tenía un apoyo popular muy dinámico y muy fuerte, fue el primer candidato que utilizó Internet, en ese sentido fue un innovador y un predecesor de Obama. Y parecía que iba a derrotar a John Kerry, que era el candidato del establishment, lo que ahora un poco sería Hillary Clinton. Pero el problema que tuvo es que todo este apoyo que se reflejaba en los sondeos no se tradujo a la hora de llevar a la gente, que cuando le llamaban por teléfono y le preguntaban a quién votar, decía Dean, no fueron a votar, ¿no? Yo creo que la gran incógnita en el Partido Demócrata será ver si en Iowa, en New Hampshire y en otras elecciones los que apoyan a Sanders le van a votar, que en realidad es lo mismo que la misma incógnita en el Partido Republicano. Si toda esta gente que dice que va a votar a Trump, vamos a ver si a la hora de ir a poner el boleto o ir a la reunión del caucus lo harán, ¿no? Yo creo que Hillary Clinton se acuesta por la noche y ve los números y debe decir, esto parece increíble, tengo un rival no solamente extremista de la extrema izquierda del partido, sino nada carismático y que realmente no se compara en experiencia a mí, dirá Hillary Clinton, y un partido republicano lleno de unos personajes realmente muy particulares, un partido que perfectamente es el momento de ganarle. ¿Y cómo es posible que yo en este momento me tenga que preocupar? Y es llamativo porque la brecha entre ella y Bernie Sanders se está cerrando, y la brecha entre ella y Donald Trump en la eventual situación en que ambos sean los candidatos de sus respectivos partidos también se está cerrando. Ella no se puede descuidar ni un segundo, porque el asunto del carisma de ella, de la capacidad de llegarle con las emociones a los votantes, no está traduciéndose en este momento en resultados favorables en las encuestas. Héctor Javier. Yo creo que se ha puesto nerviosa por el achicamiento de esa brecha, y dos indicadores simples pero importantes. Uno, se ha puesto agresiva en el debate en relación a su rival Bernie Sanders, lo cual no era el caso al comienzo. Al contrario, al comienzo con una diferencia cómoda era muy amable con su rival. Eso ha cambiado, se ha puesto muy agresiva. Segundo punto, ha recurrido a su marido, que ha hablado esta semana por primera vez en su campaña. ¿Y por qué? Porque es un cuchillo de dos filos recurrir a su marido Bill Clinton, porque genera mucho seguimiento en algunos sectores, pero también mucho rechazo en otros. Pero el hecho que haya recurrido a él ahora como orador efectivo formalmente en un acto de campaña revela que están nerviosos. Y a su hija también ha recurrido a Chelsea Clinton para que ataque a Bernie Sanders. Ay, perdón. Yo creo que lo que no tendríamos que perder de vista es que, a diferencia del 2008, cuando contendió con Barack Obama y Hillary Clinton era la inevitable, en aquel entonces, si ustedes se acuerdan, se produjo un cisma, una división, una fractura del Partido Demócrata. Hubo, hasta que llegaron, me acuerdo mucho, las dos tribus y entraron el hacha de guerra y dijeron, bueno, vamos a apoyar a Barack Obama. En esta ocasión, a diferencia de aquel entonces, todo el establishment del Partido Demócrata apoya a Hillary Clinton. Por tanto, yo creo que es muy factible que efectivamente en el inicio de esta contienda en Iowa y New Hampshire,
donde está este electorado que se identificó, que de alguna manera dejó en evidencia a Barack Obama, este sector liberal, es el que está respaldando a Bernie Sanders. Yo creo que después de que estas dos contiendas, Iowa y New Hampshire, todo el mundo va a cerrar filas y yo creo que Hillary Clinton va a ser muy difícil que no gane la nominación presidencial. Cambio de asunto, profesor Chamis, porque hay noticias de su país, de la Argentina. Lleva pocas semanas con el nuevo presidente Mauricio Macri, que era candidato opositor y derrotó al kirchnerismo después de 12 años en el poder, de Néstor Kirchner como presidente y de Cristina Fernández también como jefa del Estado argentino. Y quedan muy pocos días también para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Alberto Nisman era un fiscal argentino que fue encontrado muerto en un baño. Aparentemente hay quienes dicen que fue un suicidio, otros dicen que no. Eso ocurrió el 18 de enero de 2015. Pero es que 4 días antes de la muerte de Nisman, el señor Nisman había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al su ministro de Exteriores y a otras personas del entorno de la Casa Rosada, del poder en Argentina, los había denunciado porque había dicho que habían llegado a un acuerdo con Irán para que no fueran acusados algunas personas de nacionalidad iraní que han sido sindicadas del atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Eso fue un atentado el 18 de julio de 1994, donde hubo más de 80 muertos en Buenos Aires. Bueno, a los pocos días de la muerte de Nisman, la presidenta Cristina Fernández dijo que eso podía haber sido un suicidio y finalmente la investigación fue quedando prácticamente en nada y no se ha podido aclarar lo sucedido. En las últimas horas el presidente Mauricio Macri ha dado la orden mediante decreto de que se desclasifique toda la información con respecto a la muerte de Alberto Nisman. Y se va a desclasificar información de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Dirección Nacional de Migraciones y de otras fuerzas de seguridad. En los próximos 30 días todos esos datos tienen que ir a parar a una nueva fiscal, Fabiana Palmagini. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Será que finalmente vamos a saber quién mató o si fue un suicidio lo de Nisman? Tal vez lo sepamos. Esta es una especie de el ojo morado de la democracia argentina, este episodio, donde suicidio o asesinato ha sido un sinnúmero de ocultamientos sobre un tema oscuro en última instancia. No solamente eso, el fiscal Nisman tenía que ir al día siguiente de su muerte al Congreso Nacional a presentar su evidencia en sesión secreta, además, dada la confidencialidad de los materiales en cuestión. El decreto de Macri tiene que ver con que fue una promesa de campaña, además, y entonces está cumpliendo esa promesa, que es investigar y hacer todo lo necesario desde el lado del Ejecutivo. También esto en definitiva es una investigación judicial que tendrá que activar el propio Poder Judicial de manera independiente. Pero desde el lado del Ejecutivo tiene que ver con esa promesa y con facilitar todos los recursos institucionales necesarios para que se pueda investigar y llegar a una conclusión respecto a ese episodio. Me impresiona muchísimo en los últimos días la cantidad de cosas que ha abierto Macri durante su corta presidencia. Ha abierto, aparte de las cartas en términos de las estadísticas argentinas, ha decidido ir a Davos, que el gobierno argentino no ha asistido a esta reunión mundial en 12 años, ha hecho grandes cambios en la cúpula militar, retiró 23 generales en los últimos días, está abriendo las puertas a acuerdos comerciales, es decir, tiene un menú de cambios enormes. Están en este momento en conversaciones con los fondos buitre. Yo lo que me pregunto es a qué horas le va a devolver a Macri toda esta ambición política y gubernamental que tiene, porque yo estoy segura que en la Argentina tiene grandes detractores y personas que le van a bloquear todos estos cambios. Es quizás por eso que lo está haciendo tan rápido. Decían que en la política los presidentes tienen que hacer todos los primeros 100 días y Macri está corriendo. Jaime Hernández. Una corta reflexión. Yo creo que a veces este tipo de decisiones necesarias, por otro lado, de alguna manera se suman a toda esta cultura y tradición de lo que fueron las comisiones por la verdad, la necesidad de comités para esclarecer crímenes, y esto te habla un poco de hasta qué punto las democracias en América Latina siguen lastradas por esta práctica de la utilización de la justicia, del aparato de la justicia sobre todo. Yo creo que es una decisión sana, necesaria,
y ya tendríamos que romper con estas tradiciones. Ojalá que en el futuro ya no sean necesarias estas comisiones por la verdad, estas investigaciones para esclarecer quién o no utilizó la justicia con fines partidistas. Otro asunto de Argentina, profesor Chamiz, tiene que ver con que ha reconocido el gobierno, ha confirmado el gobierno de Macri, que el déficit público en ese país es del 7%, el mayor en 40 años. Y aparentemente lo que quieren hacer ahora es eliminar las subvenciones de luz y gas para el 30% de la población que tiene más dinero, para ver si pueden reducir esto. La inflación además está en un porcentaje altísimo. Era lógico que vieran una cifra de estas. Está esto descubriendo lo que para algunos era el desastre económico del gobierno anterior. Sin duda, además que el gobierno anterior no informaba de las estadísticas públicas con veracidad. La inflación que informaba el gobierno no era cierta, el déficit no era cierto, el desempleo, el crecimiento del producto. Eso tiene que ver con que están profesionalizando nuevamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, eso por un lado. Y por el otro lado, hay una realidad que es que Argentina necesita volver a los mercados, captar inversión, y no lo puede hacer con estadísticas oficiales que no son ciertas. Y eso es también una promesa de campaña, y también tiene que ver con esos otros temas de volver a ser un país creíble en el mundo. Y no solamente desde el punto de vista de Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional, también creíble para los propios vecinos de Argentina, que han desconfiado y han sido muy temerosos a la hora de entablar relaciones comerciales precisamente por estos temas. Y estoy hablando de Uruguay, de Chile o de Brasil. Entonces, esta es una decisión tal vez dura, pero necesaria. El otro tema es el del subsidio energético. A la Argentina le ha costado 20.000 millones por año un subsidio energético, además para los departamentos de clase media alta urbanos. El gas de balón, el gas propano que usan los pobres, cuesta 2 o 3 veces más caro que el gas que se paga en los departamentos del barrio norte de Buenos Aires, que son las zonas de altos ingresos. Es absolutamente necesaria esa decisión. Si pueden concentrarla en el 30% de más altos ingresos, que comience a pagar tarifas de energía con cierta racionalidad económica, bueno, ahí va a haber grandes ahorros fiscales que van a redundar en reducir ese déficit gigante, por cierto. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jaime, hay noticias sobre Sean Penn, el actor de Hollywood que hizo una entrevista a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México y posiblemente del mundo. Entrevista publicada en la revista Rolling Stone el sábado pasado, titulada El Chapo Speaks, es decir, habla el Chapo. Esa entrevista la hizo Sean Penn con la ayuda de Kate del Castillo, una actriz de telenovelas mexicana, y que había tenido algún contacto por mensajes de correo electrónico con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán fue arrestado nuevamente el viernes de la semana pasada en Los Mochis, en México, después de que se hubiera fugado el 11 de julio pasado también de la prisión del Altiplano, una prisión de alta seguridad en México. El Sean Penn, que además ha sido cuestionado por muchos periodistas, no solamente mexicanos, sino de otras partes del mundo, en primer lugar porque nunca cuestiona al Chapo en la entrevista, en segundo lugar porque pues realmente no corrió mayor peligro, a diferencia de lo que pasa con los periodistas mexicanos en cualquier estado de ese país que tienen que sufrir los rigores de las amenazas del narcotráfico. Pues Sean Penn ha dado una entrevista esta mañana a Charlie Rose, un periodista muy célebre de la cadena de televisión CBS aquí en Estados Unidos, y ha dicho que él lamenta lo que hizo, que se arrepiente en cierto modo de lo que hizo, entre otras cosas porque como las autoridades judiciales mexicanas han dicho que lograron capturar al Chapo siguiendo la pista de Sean Penn, ahora él está en peligro. La vida del señor Penn, dice él mismo, está en peligro. ¿Tiene razón Sean Penn aquí? Tiene y no tiene razón. A ver, ¿a qué me refiero? Tiene razón en el sentido de que su participación o esta entrevista con el Chapo Guzmán no fue decisiva. Sí formó parte de la investigación que ya tenía armada el gobierno de México y la DEA, porque trabajaron de manera conjunta. Al Chapo Guzmán le seguían la pista desde hace mucho tiempo. Los encuentros que se produjeron incluso antes de este encuentro con Sean Penn, y que fueron encuentros con la actriz Kate del Castillo, ya habían estado monitoreados. Hay fotografías, hay seguimiento
hay registro de intercambio de mensajes entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán antes de este encuentro del mes de octubre entre Sean Penn y el Chapo Guzmán. Por tanto, en ese sentido tiene razón. Y él acusa en esta entrevista con CBS, con el programa de 60 Minutos, al gobierno de México de crear esta sensación de querer echarle la culpa a él de que gracias a él fue posible la captura del Chapo Guzmán. Y en ese sentido tiene razón. Pero por otro lado, él lamenta y reconoce que fracasó a la hora, en su artículo, a la hora de propiciar un debate sobre la fallida guerra contra las drogas de estos últimos 40 años. Pero, Juan Carlos, si tú te recuerdas del texto de esta entrevista publicada de Rolling Stone, en ningún momento, no hay ni una sola línea que haga alusión a esta fallida guerra contra los cárteles de la droga. El despropósito que ha supuesto esta guerra, costosa, con miles de gentes en las cárceles, con una cuota elevadísima de sangre, de inestabilidad. No hay ninguna sola mención en todo este artículo. Por tanto, yo creo que el señor Sean Penn, que por cierto se le ve en la entrevista bastante nervioso, afectado por toda la situación, que yo creo que él se ha dado cuenta que se le ha salido de las manos, es yo creo que un intento, por primera vez, de tratar de poner las cosas en claro. Creo que de alguna manera no me extrañaría que se enfrasque en una serie de acusaciones y reproches y respuestas con el gobierno mexicano, pero no cabe duda de que, habiendo reconocido que fracasó, es de alguna manera un reconocimiento de que se equivocó y metió la pata hasta el fondo. ¿Está de acuerdo con Jaime Hernández, Marco Asset? Es muy complejo. Yo creo que sabemos todavía poco de qué hay de realidad y de ficción y de megalomanía o megalomanías de varios personajes que intervienen en esta historia, ¿no? En el texto de Sean Penn hay un momento en el que dice: soy consciente de que la DEA, la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos, conoce mis movimientos. Bueno, a partir de aquí él tampoco es tan ignorante de las consecuencias que podía tener, porque si escribe esto, imagino que él habrá deducido pues, que la DEA llamará a sus colegas mexicanos y les dirá: hay un señor en este lugar. Es decir, tampoco me sorprende que se sorprenda que los mexicanos digan que ayudó a encontrar al Chapo. Munilla. A mí no me da pesar con Sean Penn. Yo creo que se metió en un sándwich entre Enrique Peña Nieto y el Chapo, y esto no es un estudio de televisión donde alguien dice corten y se van para la casa. Se metió con la candela y se quemó. Y lo que tiene nervios es de que lo coja la justicia de Estados Unidos y o la mexicana y lo ponga y lo meta en la mitad de este juicio, que sin duda sigue el juicio de la extradición del Chapo, todo este proceso judicial que viene. Él se metió allí voluntariamente y buscando la misma publicidad que ha buscado cuando ha entrevistado a Raúl Castro y a Hugo Chávez y a otros personajes. Es un romántico de la izquierda que se quemó. Que además cree ser impune, romántico de donde sea o no, la impunidad es otra cosa. Y efectivamente, el mundo real no es un set de filmación. Y tal vez, así como cuando uno mira una telenovela y se proyecta en lo que ve, así que eso mismo hizo el Chapo Guzmán y que lo llevó a ser arrestado en última instancia. Bueno, tal vez quienes son parte de ese mundo proyectan en el sentido contrario. Creen que el mundo real es parte de su set de filmación. Y ahora Sean Penn lo que debería haber dicho en esa entrevista es: yo creí que estaba en un set de filmación y resulta que no. Ahora me entero que no es cierto. Más noticias de México, porque hay debate allá por el nuevo avión presidencial en su país. Un avión que compró en el 2012 Felipe Calderón cuando era presidente de México. Ha costado 218 millones de dólares. Es un 787-800. Un avión que le cabrían normalmente 280 pasajeros, pero que al ser acondicionado, porque por supuesto eso tiene una habitación para el jefe del Estado, tiene espacio para 80 pasajeros. Lo van a entregar en los próximos días. Se va a llamar el Morelos, en alusión a un miembro de la iglesia que fue clave en la independencia mexicana. Pero hay un cuestionamiento porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, uno de los ex candidatos presidencial y un hombre de los jefes de la oposición, ha dicho que si él gana las próximas elecciones, y ya Peña Nieto lleva a la mitad del gobierno, 3 de los 6 años en total, pues que él vendería el avión. Y además está señalando que debería más bien el señor Peña Nieto vender el avión y no recibirlo y continuar en el actual, que es el Benito Juárez. Para rematar, se ha construido un hangar en México que ha costado 49 millones de dólares,
que lo ha construido coincidencialmente el grupo IGA, aquel grupo constructor que le vendió y además edificó las casas sobre las cuales ha habido una gran polémica, una adquirida por Angélica Rivera, la primera dama mexicana, la esposa de Peña Nieto, otra adquirida por el señor Luis Videgaray, el ministro de Economía y mano derecha del señor Peña Nieto. ¿Hasta dónde llegará este escándalo del avión? El problema, Juan Carlos, es el momento en que se produce este avión. Es decir, en otras palabras, es mal momento para que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estrene avión nuevo. Y además es un avión ultramoderno, muy costoso, como tú dices, que tiene una enorme autonomía de vuelo, puede viajar durante horas, tiene comunicaciones satelitales, puede estar comunicado las 24 horas del día, tiene mayor capacidad para llevar invitados y periodistas, pero el problema es el contexto, es decir, el presidente Peña Nieto recibe un avión nuevo, que por cierto era necesario, porque el último avión que tenía, el TP-1, que Benito Juárez, ya tenía casi 30 años de viejo, estaba inservible, tenía múltiples problemas. Es el momento en que está estrenando este avión, un momento en el que su gobierno ha estado marcado, uno, por actos de corrupción nunca aclarados, por actos francamente de frivolidad, por un hartazgo social, por el descontento creado a raíz del escándalo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por los escándalos de corrupción que han tocado a sus principales colaboradores. Entonces, es el contexto el que está marcando esto. Y por eso Andrés Manuel López Obrador, que no es tonto, y que es un populista que ha demostrado ser bastante eficaz a la hora de echar mano de este populismo, lo está criticando por el avión. Y yo creo, por otro lado, que el avión era necesario. Yo creo que al margen de que sea un avión costoso, ¿no?, era necesario, y el gobierno de México ha hecho una campaña sin precedentes para presentar este avión, ha invitado a medios de comunicación, para que hagan un recorrido, precisamente para curarse en salud y para evitar este tipo de desplantes como el de Andrés Manuel López Obrador. Marc Bassett. Bueno, yo creo que el avión es un símbolo un poco del país, ¿no? Y es una manera, me da la impresión de que México quiere demostrar que es un gran país. Incluso algunos titulares dicen es mejor, más moderno que el Air Force One, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Que esto es supongo para el orgullo, la autoestima mexicana. Cierto. Puede ser importante. El Papa de Roma utiliza un avión regular de Italia, no tiene ni Air Force One, el Papa de Roma. Entonces, los aviones significan algo sobre un país, ¿no? Envían un mensaje. Lo que me extraña es que el escándalo sea ahora, tenía que ser cuando lo compraron, ¿no? Es decir, vender el avión es hacer que México pierda dinero, me da la impresión. Claro. Yo creo que el escándalo debería haberse propiciado en el momento en que se decidió la compra de este avión, que aunque necesitase un avión nuevo podría haber sido un poco más modesto. ¿Sí? Pero el avión que usa el presidente del gobierno español es un avión siempre de la Fuerza Aérea Española, no parece ser muy lujoso tampoco. Incluso lee uno con frecuencia noticias de que sufre averías, se daña, por fortuna no en vuelo, pero... Sí, y el avión, y recuerdo también el avión alemán, también es un avión que utiliza la canciller alemana, no es un avión, una vez tuve la oportunidad de viajar ahí, es un avión normal, modesto, pequeño, sin ningún tipo de pompa, no creo ni que tenga una habitación la canciller. Cada país tiene sus necesidades y sus maneras de reforzar su autoestima, ¿no? No, es ostentación, francamente. Además, ¿por qué ahora? Yo pensaba que el anuncio había sido ahora también, aprovechando el éxito de la captura del Chapo Guzmán. Claro, porque también el presidente hizo una conferencia de prensa inmediatamente después y bueno, ha tratado de capitalizar políticamente de esa captura, obviamente. Cualquiera lo haría. Pero por el otro lado, claro, son estas cosas que en América Latina somos países pobres, tenemos enormes desigualdades y el presidente tiene un camarote en el avión para viajar a veces para viajar a Texas, ¿no? Todos deberían aprender del gobierno uruguayo, cuyo avión presidencial es una avioneta Cessna.
y no meterse en tantos líos. Recientemente hubo un escándalo por el avión de la primera dama colombiana que aparentemente tiene para su uso un Embraer Legacy que costó varios millones de dólares. Y hay anécdotas alrededor de los aviones presidenciales. Tanto Cuba como Bolivia vuelan en aviones Falcon regalados por el gobierno de Venezuela, bastante lujosos, por cierto. Así que creo que a mayor ingreso per cápita, más humilde el avión y bueno, los países más pobres andan mucho mejor en sus aviones. En Colombia, desde tiempos del presidente Álvaro Uribe, el presidente tiene un avión 737 acondicionado para poder viajar a Europa, un avión que tiene una habitación, lo digo porque como periodista he viajado ahí. El anterior, el FAC 001, se llamaba popularmente la cafetera porque funcionaba bastante mal e incluso tenía alguna gotera y a los periodistas nos daba bastante miedo volar ahí porque uno no sabía qué podía pasar. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassett, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, fatal. Es una mala semana para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, conservador. Ha pasado casi un mes de las elecciones y sigue siendo un presidente interino. No ha conseguido formar un nuevo gobierno y cada vez más voces piden que se retire para facilitar una coalición o una alianza con otros partidos que permita a su partido, el Partido Popular, gobernar. Y además esta semana ha coincidido la formación de un gobierno independentista en Cataluña, un gobierno que seguirá adelante con el proceso para lograr la independencia de Cataluña, y se ha evidenciado que las tensiones con el gobierno de Madrid son fuertes. Hace unos días parecía que el proceso catalán estaba muy tocado, incluso había personas que decían finiquitado. Este problema sigue ahí. Los problemas con los que tenía el año pasado Mariano Rajoy cuando convocó las elecciones pues siguen presentes. Ha sido una mala semana para el presidente del gobierno. Héctor Chávez, ¿para quién ha sido esta semana una semana re mala, fatal? Ha sido una mala semana para Hillary Clinton, candidata a la presidencia del Partido Demócrata, liderando en las encuestas, pero ese liderazgo se ha hecho más estrecho en las últimas semanas. Y no solo es eso, sino que además en función de eso ella ha tomado estrategias y actitudes que han complicado mucho su situación. Se ha puesto nerviosa, evidentemente. Se ha transformado en una contrincante agresiva con sus rivales, especialmente con Bernie Sanders, senador, y rival en la búsqueda de la presidencia. Y ha recurrido a su marido, Bill Clinton, en un acto de campaña, lo cual ocurre por primera vez y es un síntoma de su nerviosismo, dado que Bill Clinton es una figura con mucho apoyo, pero también con mucha oposición. Es una figura, al menos, muy controvertida. Pero eso revela que ha sido una mala semana y que está en un momento de confusión en cuanto a su mejor estrategia en la búsqueda de la presidencia. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que ha sido una semana fatal, terrible, horrible para el actor estadounidense Sean Penn, que esta misma semana reconocía que fracasó miserablemente con su entrevista al Chapo Guzmán en la revista Rolling Stone, y dice que tiene remordimientos, lamenta terriblemente este encuentro. Yo creo que con este explícito reconocimiento que fracasó, el señor Sean Penn está tratando de curarse en salud, está tratando de adelantarse a los acontecimientos, tiene miedo de las reacciones no solamente del cártel de Sinaloa, a raíz de las declaraciones del gobierno de México que han asegurado que el encuentro entre Sean Penn y el Chapo Guzmán habrían contribuido de alguna manera a su recaptura. Pero también yo creo que los asesores legales del señor Penn ya le han advertido que en caso de que, o cuando se ha traído el Chapo Guzmán, cuando se ha extraditado a Estados Unidos, Sean Penn, en lugar de estar ya frente a una botella de tequila como estuvo con el señor Chapo Guzmán, en esta ocasión va a estar cara a cara, pero en un tribunal, porque puede comparecer como testigo de cargo para corroborar si acaso el Chapo Guzmán le dijo lo que le dijo en la entrevista, como por ejemplo, que es el más importante suministrador de metanfetaminas, heroína, cocaína, marihuana, que es una declaración antiinculpatoria que los tribunales no pueden utilizar a partir del texto. Tiene que ser del testimonio que se recabe de un testigo, y en este caso puede ser el señor Sean Penn. Por eso creo que ha sido una semana bastante preocupante para el señor Penn. El abogado del Chapo, Juan Pablo Adillo, en una entrevista esta semana en la radio, en la reseña de radio en Colombia, que se la hice yo, dijo que él duda que el Chapo Guzmán haya dicho lo que Sean Penn ha escrito
en Rolling Stone. Vaya uno a saber. Muni Jensen, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal para el Papa emérito Benedicto XVI, que está retirado de las cámaras y de la atención pública hasta esta semana. Juan Carlos, donde un abogado alemán descubrió que durante décadas más de 200 menores de un famoso coro en Alemania, dirigido por el hermano del Papa, también sacerdote George Ratzinger, fueron abusados sexual y físicamente. Es decir, durante décadas más de 230 niños hasta el momento, puede haber más, fueron abusados en un colegio cuyo director del coro era justamente el sacerdote George Ratzinger, hermano del Papa. Durante parte del tiempo que Ratzinger, el director del coro, estuvo en ese cargo, el Papa emérito fue arzobispo de Múnich, es decir, desde 1977 hasta 1981. Eso lo que trae a la luz es qué tanto y a qué niveles se ha sabido y se ha encubierto el abuso sexual y físico de menores por parte de la Iglesia Católica, y realmente tiende un manto de duda muy grande sobre también las razones por las cuales renunció el Papa Benedicto XVI a ser Papa. Le pone un reto aún mayor al Papa Francisco para continuar descubriendo y condenando estos horribles hechos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Marc Basset, Héctor Chamis, José Jaime Hernández y Muni Jensen, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.